2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, quien se dirige a ustedes es la profesora Gladys Ríos Malcú del área de matemática. Estamos con tercero de secundaria con una nueva experiencia de aprendizaje que es racionalización de expresiones algebraicas. Adelante estudiantes. Previamente, reflexionamos sobre nuestros pensamientos irracionales o racionales. Sabemos que nuestros pensamientos determinan nuestros estados emocionales. A su vez, las emociones son las que impulsan nuestras conductas. Si nos dejamos invadir con pensamientos irracionales, que no son más que esquemas equivocados de interpretación de la realidad, que generan alteraciones emocionales, conflictos en las relaciones con los demás, depresión, ansiedad y todo un desorden mental, como podemos apreciar. Sin embargo, si nos dejamos invadir con pensamientos racionales que producen emociones positivas, ayudan a conseguir nuestras metas, facilitan acciones adecuadas a los propósitos que nos planteamos, a las expectativas que tenemos de la realidad. Cuando nos vemos invadidos de pensamientos irracionales, debemos encontrar un equilibrio, realizar el proceso de análisis y reflexión para llegar a un esquema racional de la realidad. Para racionalizar, debemos aprender a gestionar esta conversación interior, dirigiendo de manera constructiva nuestras emociones y acciones hacia la consecución de nuestras metas. Continuamos razonando sobre los pensamientos racionales e irracionales. Estos símbolos representan a los números irracionales, de los cuales vamos a anotar el nombre o cómo se lee la cantidad irracional, el valor decimal al que corresponde y asimismo realizando la reflexión por cada símbolo o cantidad irracional. Vamos a poner aquí algún pensamiento irracional que muchas veces predomina en nosotros. Nos dejamos llevar por pensamientos negativos. Entonces, esos pensamientos vamos a anotar en esta. En este otro extremo derecho tenemos las cantidades racionales que anteriormente habíamos caracterizado, los pensamientos racionales. Aquí anotamos la forma de lectura de cada uno de esos números racionales y aquí anotamos la equivalencia en fracción y decimal. Podemos realizar las transformaciones respectivas. Y finalmente anotamos aquí algunos pensamientos racionales que podían contrarrestar a estos pensamientos irracionales. Continuamos con la racionalización de fracciones algebraicas. El proceso de racionalización es transformar una cantidad irracional a racional. En este ejemplo podemos ver que tenemos dos fracciones con denominadores que contienen radicales. ¿Qué son los radicales? Son las raíces inexactas. De ahí vienen los irracionales. Aquí tenemos como denominador binomio y acá monomio. Entonces, de lo que se trata es de transformar estos denominadores irracionales a racionales. Continuamos con algunos ejemplos de racionalización de fracciones con denominador monomio y binomio.
Cuando hablamos de denominador monomio, significa que tenemos denominador con un solo término y denominador binomio con dos términos. Realizaremos el primer ejemplo de racionalización de fracción con denominador monomio. Como podemos apreciar aquí en el denominador tenemos una cantidad irracional. Nos referimos específicamente al radical raíz cuadrada de x, que lo hace irracional. Si multiplicamos en el numerador, tendremos 5 raíz cuadrada de x. En el denominador debemos fijarnos primeramente en los coeficientes, es decir, en las cantidades que están fuera de la raíz o del radical. En este caso tenemos 3 por, se sobreentiende que aquí delante hay un 1, 3 por 1 sería 3. Ahora aquí tenemos dos radicales que contienen el mismo índice. Entonces nos hace recuerdo a una propiedad que se llama raíz de un producto, en el que cuando tenemos dos factores radicales que tienen el mismo índice, se pueden cerrar en una sola raíz, multiplicándose en una sola raíz esos radicandos. Es lo que aplicamos a continuación. Raíz cuadrada de x por x, que equivale a x por x es lo mismo que x al cuadrado. Entonces dentro de la raíz estaría x al cuadrado. Sabemos que el exponente del radicando, para extraer la raíz debemos dividir el exponente del radicando entre el índice de la raíz, que en este caso se sobreentiende que es 2. Entonces 2 dividido entre el índice 2 sería x elevado a 1. Como ya sabemos que se va a anular 2 con el índice, el exponente 2 con el índice 2, directamente procedemos a simplificar la raíz con dicho exponente. La forma simplificada y además racionalizada tenemos 5 raíz cuadrada de x sobre 3x. Podemos apreciar que en el denominador ya no hay radicales, es decir, ya no hay números irracionales. Se ha racionalizado. Para racionalizar una fracción con denominador binomio, como en este caso, lo que se debe hacer es, primeramente, multiplicar al numerador y denominador de la misma fracción, pero con el binomio del denominador en su forma conjugada. ¿Cuál es la forma conjugada de este binomio, por ejemplo? Su forma conjugada es el mismo binomio, pero con el signo cambiado del segundo término. Por ejemplo, aquí tenemos 2 más raíz cuadrada de a. Su forma conjugada será 2 menos raíz cuadrada de a. Solamente se le cambia el signo al segundo término, no en el primer término. Esta forma conjugada pasa a multiplicar al numerador y denominador de la misma fracción. Ahora tenemos en el numerador una multiplicación de un monomio por un binomio. En este caso multiplicamos 3 por 2, que sería 6, y 3 por menos raíz cuadrada de a, que sería menos 3 raíz cuadrada de a. En el denominador tenemos una multiplicación de dos binomios, que como podemos observar nos hace recuerdo a una de las propiedades de productos notables, el cual es producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Como podemos apreciar, las primeras cantidades son las mismas, las segundas también, solo que en la primera es una suma y en la segunda es una resta. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a la primera cantidad elevado al cuadrado menos el segundo también elevado al cuadrado.
Aplicando tenemos 2 elevado al cuadrado menos raíz cuadrada de a elevado al cuadrado. Procedemos a multiplicar. En el denominador tenemos 2 por 2 sería 4. Aquí tenemos una propiedad que es raíz de una potencia, que cuando una raíz está elevada a un exponente, este exponente puede inducirse al radicando como exponente de radicando, de esta manera. Lo que merece simplificar, porque el exponente dividido entre el índice 2 nos va a dar a 1. Entonces, procedemos a simplificar y nuestro resultado o nuestra forma racionalizada de esta fracción tendríamos 6 menos 3 raíz cuadrada de a sobre 4 menos a. Podemos ver que en el denominador ya no contiene radicales. Sintéticamente podemos definir que la racionalización es el proceso mediante el cual una fracción con denominador irracional se la transforma en denominador racional. Es decir, que cuando una fracción tiene radicales en el denominador, se procede a eliminar las mismas. Hemos comprendido el proceso de racionalización de denominadores monomios y también de binomios. Para racionalizar los denominadores monomios se debe multiplicar numerador y denominador por el radical del denominador de la misma fracción. Y para el proceso de racionalización de fracciones con denominadores binomios, se debe multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador de dicha fracción. De esta manera concluimos con nuestra experiencia de aprendizaje. Les invito a seguir practicando con las actividades del texto de aprendizaje. Hasta otra oportunidad, estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.